Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Victoria y este canal se llama Catequesis Online. Estamos estrenando el canal el día de hoy, así que les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Victoria, como les decía, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y me estoy formando como catequista. Decidí crear este canal para poder acercarles a todos ustedes, a la mayor cantidad de gente posible, la catequesis y la palabra de Dios y acercarnos un poco más a la fe de nuestra iglesia y de nuestra religión católica apostólica romana. Bueno, vamos a hablar un poco del primer tema de la catequesis del día de hoy, cómo vamos a abrir y arrancar la catequesis. Y vamos a empezar contestando una pregunta que muchas veces como creyentes nos hemos hecho en la vida o que quizás alguna persona que nosotros conocemos y que observan nuestra fe nos dicen, ¿cómo haces para tener fe? ¿Cómo haces para creer? ¿Cómo haces para acercarte o volver a la fe si es que en algún momento estuviste cerca y después te alejaste? Es una pregunta que es difícil de responder, pero vamos a tratar de encontrarle la respuesta y la vuelta el día de hoy. Primero que nada, el camino de la fe es un camino muy personal. De cada una de nosotros, cada una de las personas, tienen una manera distinta de acercarse a Dios. Para mí, la mejor manera de empezar, sobre todo cuando uno en algún momento estuvo cerca de la fe y después quizás tuvo alguna crisis de fe a lo largo de la vida y se alejó, la mejor manera, preguntarle a cualquier sacerdote y te va a decir lo mismo, la mejor manera es ir a misa. Ir a misa es la mejor manera de volver a Dios, de acercarnos al diálogo con Dios. Dios está todo el tiempo con nosotros, está presente, es omnipresente y omnisciente, eso ya lo sabemos. Nosotros no necesitamos ir físicamente a la iglesia para encontrarnos con Dios, pero es una muy, muy buena manera. Va a haber quien te diga, bueno, pero la misa la da un sacerdote, que al fin de cuentas es un ser humano, y a mí eso no me significa nada. Error, error. ¿Por qué? Nosotros a la misa vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar alguna lectura del Antiguo Testamento, alguna lectura del Nuevo Testamento, algún evangelio, alguna carta, algún Hechos de los Apóstoles. Vamos a escuchar alguna parte de la Biblia. Y todas las palabras que dice el sacerdote no son palabras del sacerdote, son palabras de Dios. El sacerdote es el representante de Dios en la tierra, de alguna manera lo tenemos que tener materializado. Y es a través del sacerdote. Pero vos no vas a la misa a mirar o a escuchar al sacerdote. Da igual si hoy vas a una iglesia donde la misa la da un sacerdote y mañana vas a otra iglesia donde la da otro sacerdote. Es indistinto. Lo que importa es que vos vayas a acercarte a Dios, a escuchar la palabra de Dios y ver si esa palabra vos la podés relacionar con algo de tu vida. Si esa palabra te interpela, te resuena de alguna manera, ¿sí? Entonces, la mejor manera, el punto número uno y principal es ir a misa. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos en la misa? O sea, ¿cómo se manifiesta Jesús en la misa? ¿Cómo sabemos que está ahí? ¿Cómo sabemos que lo estamos escuchando a Él? Bueno, primero que nada, como les decía, en el ministro que preside la misa, o sea, el sacerdote. Ahí ya sabemos que está, aunque más no sea, la representación de Jesús. En segundo lugar, la asamblea que se reúne. O sea, todos los feligreses, todos nosotros, los creyentes, que vamos a la misa y nos sentamos, nos paramos, nos arrodillamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer y escuchamos desde nuestro lenguaje corporal y escuchamos desde lo sensorial el mensaje. Después, en tercer lugar, como les decía antes, en la palabra de Dios proclamada, especialmente en el Evangelio. ¿Por qué decimos especialmente en el Evangelio? Bueno, ya más adelante vamos a hablar de este tema en otra catequesis. Pero el Evangelio lo escriben los, los apóstoles y ellos cuentan lo que hizo Jesús. Ellos cuentan lo que vieron, ¿sí? Tanto Lucas como Mateo, como Juan, eh, como Marcos, cuentan lo que vieron, lo que les contaron, lo que la gente hablaba en ese momento, dan testimonio de Jesús. Entonces ahí, más que en ningún otro momento. El cuarto momento o la cuarta forma en la cual Jesús está presente en la misa es a través de la Eucaristía.
La Eucaristía vamos a dedicarle una catequesis específica porque es uno de los momentos más hermosos que podemos vivir como creyentes, la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino era un ser excepcional, sin dudas, pero además de ser un teólogo brutal y un pensador brillante, era una persona profundamente eucarística. Él creía profundamente en el momento de la Eucaristía como momento cúlmine de la expresión de la fe. Es muy importante que comulguemos cuando vayamos a misa. Si podemos confesarnos primero y después comulgar, ideal. Si no, simplemente comulguen por ustedes mismos, comulguen por alguna persona que no puede comulgar por algún motivo, ya sea que está impedido o que no desea hacerlo. Comulguemos por nosotros mismos y por todos nuestros hermanos cristianos. Y finalmente, en la misión que nos deja, ¿sí? Porque la religión católica es una religión no solo de oración, de pensamiento, de palabra, de montones de cosas, sino que es una religión de acción. Cuando salimos de la iglesia, ¿podemos hacer algo por el otro? ¿Podemos llevar la palabra de Dios a otra persona? ¿Podemos darle un plato de comida al que no tiene, o un abrigo al que no tiene, o ir a visitar no sé, a nuestra abuela, a nuestra tía, no sé, a alguien, ir a un geriátrico y preguntar si necesitan algo, ir a un hospital y acompañar a una madre, a un padre que esté sufriendo por la salud de su hijo o de su hija, rezar por ellos? Si no podemos hacer ninguna de esas cosas porque somos tímidos, porque nos da vergüenza, porque nos da miedo acercarnos al otro, podemos rezar. Rezar es una acción poderosa en la que podemos realmente hacer mucho por el otro. Y hablando de rezar, vamos a ver cuál es la guía para rezar. ¿Vos sabés cómo rezar? Quizás alguno me diga, sí, bueno, rezo el Padre Nuestro, rezo una Ave María. Quizás alguno me diga, rezo el Rosario. Está muy bien, está perfecto. Pero, ¿cómo hacemos para rezar bien? Para rezar como a Dios le gustaría que recemos. Bueno, acá les muestro una guía muy, muy sencillita, muy fácil, que a mí me encanta y que me parece que es maravillosa. Primero que nada, cuando nosotros vamos a rezar, tenemos que empezar adorando y bendiciendo el nombre de Dios, ¿sí? Haciendo una alabanza, porque Jesús es el Rey de Reyes, porque es nuestro Salvador, porque es el Cordero de Dios, porque es el Hijo de Dios hecho hombre, es el Verbo encarnado, es la revelación divina completamente, digamos, perfecta y acabada. Después, el segundo paso para mí es fundamental. Siempre cuando empecemos a rezar, agradezcamos. No empecemos con la señal de la cruz y, ay, Dios mío, te pido por favor por tal cosa, te pido por favor por tal otra. No. Hagamos una acción de gracias. Del mismo modo que hacemos una acción de gracias antes de sentarnos a comer y le damos gracias a Dios de que tenemos un plato con comida sobre la mesa, hagamos una acción de gracias y digámosle, Dios mío, te agradezco por dos puntos, y ahí inserte todas las bendiciones de su vida. Que tiene casa, que tiene empleo, que tiene salud, que tiene amor, que tiene vida, que tiene vida. Agradezca por la vida. Después tenemos que pedir perdón, necesariamente. Incluso si somos personas buenas, incluso si somos personas religiosas, incluso si somos personas de fe, somos humanos, vamos a pecar, nos vamos a equivocar constantemente. Nos vamos a enojar, vamos a tener malos pensamientos, vamos a estar o con resentimiento, o con odio, o con envidia, o con pereza. Bueno, alguna macana nos vamos a mandar, es inevitable. Pidamos perdón, perdón de corazón. Después le tenemos que hablar a Dios y ahí le contamos todo. Lo bueno, lo malo, estoy mal porque me pasó esto, estoy triste porque siento que, no sé, tal persona no me tiene en cuenta, o estoy enojada porque con tal persona me peleé. Le cuento todo. Le cuento todo. Dios no necesita que le contemos nada. Dios ve en el interior de nuestros corazones. Pero le contamos todo igual. Y le tenemos que pedir ayuda. Le tenemos que pedir ayuda porque solos no podemos. En el momento en que dejamos que Dios tome el volante de nuestras vidas, es el momento en que todo empieza a salir mejor.
Nos tenemos que poner en manos de Dios, pero de verdad, no de la boca para afuera. Bueno, me pongo en la mano de Dios. No, de verdad, sentirlo en el corazón, de decir, Dios mío, tengo esta carga en mi vida. La pongo en tus manos, yo ya no sé qué más hacer. Ayúdame vos, yo ya no puedo más. Y finalmente le damos gracias en el nombre de Jesús, amén, y Él nos va a responder. La señal la vamos a ver si prestamos atención. Dios se manifiesta en todo momento y en todo lugar, siempre para ayudarnos y para guiarnos. Otra cosa que es muy importante también, siguiendo con cómo hacemos para acercarnos a la fe, yo les decía, bueno, el primer consejo, el mejor, el más, más completo, es ir a misa. Ir a misa siempre es la mejor idea, pero supongamos que todavía no estamos listos para eso. No tenemos tiempo, no tenemos ganas, no estamos listos espiritualmente para ir a recibir el cuerpo de Cristo. Bueno, pensemos por un momento, sobre todo cuando decimos, no, pero no tengo tiempo, porque es media hora, 40 minutos, no puedo, tengo que hacer tal cosa. ¿Cuánto tiempo pasamos mirando redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos, bueno, antiguamente haciendo zapping en la televisión? Hoy por hoy puede ser mirando reels. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? ¿Y eso qué nos deja espiritualmente? Sí, puede ser que nos divertimos, nos reímos, está perfecto. Pero ¿qué nos deja espiritualmente? Poco y nada. Pero bueno, supongamos que no estamos listos todavía para eso. Tenemos otras maneras. Algo que a mí me ayudó mucho personalmente en mi propio camino como creyente es tener un rosario en la mano. Yo tengo un pequeño decenario que compré en un viaje hermoso que hice al norte argentino. Es un pequeño decenario con la medalla, tiene, bueno, la cruz obviamente, y la medalla de San Benito. San Benito es un santo profundamente milagroso. Y siempre lo tengo en la mano el decenario. Y es un recordatorio constante de que Dios está en mi vida, de que Dios me quiere, de que Dios me acepta con todos mis defectos y con todas mis fallas humanas, de que mi vida es importante para Dios, de que mi vida vale para Dios, de que si yo estoy en este mundo es porque Dios quiso que así fuera. Es mi recordatorio. Eso a mí me acercó un montón a la fe. Quizás un objeto físico como es un rosario o un decenario les pueda ayudar. Si no quieren tener un rosario, una estampita del santo que quieran, de la Virgen María, la mejor mujer de todas, de algún santo, no sé, San Expedito, San Cayetano, San Benito, no sé, el santo que ustedes quieran. Y otra cosa que les puede llegar a ayudar mucho desde lo físico, desde el objeto físico que nosotros como seres humanos podemos ver, podemos tocar, podemos sentir con nuestras manos, es la Biblia. Y acá les quiero contar un poco los beneficios de leer la Biblia, porque yo, por ejemplo, fui a colegio religioso, siempre fui una persona creyente, sin embargo, no le había dado mucha importancia a la Biblia, no la había leído, no había hecho mucho con la Biblia. Cuando empecé el curso de catequista me di cuenta de lo importante que es la Biblia, lo importante que es fundamental, es crucial. Acá les muestro algunos de los beneficios, vamos a decir, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en internet beneficio de comer tal cosa, beneficio de hacer tal otra? Bueno, vemos los beneficios de leer la Biblia. Primero y principal, en la Biblia Dios nos habla. Nos habla a todos nosotros, a todos por igual, a todos sin distinción. ¿Sí? El destinatario de la Biblia somos todos nosotros. Nos acerca a Dios, porque ya sea que leamos el Antiguo Testamento, la historia de los profetas y los patriarcas de la Iglesia, o el Nuevo Testamento ya dando testimonio justamente de todo lo que hizo Jesús, aprendemos sobre Dios, sobre sus milagros, sobre sus acciones simbólicas, sobre cómo se comunicaba Dios con los profetas y los patriarcas de la Iglesia, sobre cómo al haber mandado a Jesús a la tierra en versión hombre encarnado, se acercó más a los seres humanos. Bueno, nos acerca. Por derivación, obviamente, nos aleja del pecado, porque obviamente cuanto más estamos conscientes de cuál es la buena senda, más difícil es ir y tomar la mala senda. En algún momento nos vamos a desviar porque somos seres humanos, pero es más difícil. Transforma la vida. A mí me transformó la vida, por ejemplo, leer la palabra todas las mañanas. Lo primero que hago cuando me siento a trabajar, antes de empezar a trabajar, leer la palabra. En la página web del Vaticano pueden encontrar la lectura del día. Y ahí tienen la lectura de, por ejemplo, bueno, antes de que fuera Pentecostés estábamos con Hechos de los Apóstoles.
Y si no, bueno, ahora estamos con las cartas y después algún evangelio, ¿sí? Que durante la etapa previa a Pentecostés fue San Lucas y San Juan, principalmente San Juan. Entonces, bueno, ahí tienen básicamente la palabra. La cantidad de veces que yo leí la palabra y dije, no puedo creer que esto que estoy leyendo es lo mismo que me está pasando en mi vida, porque hay tantas situaciones donde uno se puede relacionar con lo que hicieron esas personas, que eran hombres y mujeres como uno, o sea, no eran, el único ser divino era Jesús, después todos los demás eran simples mortales igual que nosotros. Bueno, quita las cargas, y claro que quita las cargas, porque del mismo modo que a nosotros nos hace bien hablar con un familiar o con un amigo cuando estamos tristes, acá estamos hablando con el mejor amigo que vamos a tener en toda nuestra vida, que es Jesús. Obvio que quita las cargas. Sirve como guía, guía los pasos. Y claro, porque justamente al leer la palabra, al ver cuál es la buena senda, el buen camino, obviamente que nos trae ese gozo, esa sabiduría, esa paz e indefectiblemente la prosperidad. Esto se relaciona con lo que les decía antes. Cuando uno permite sinceramente que Dios tome el volante de nuestras vidas y se encargue de nuestras vidas, eh, solo podemos estar mejor. Eh, para terminar el día de hoy, eh, les quiero decir, bueno, primero que nada, que me gustaría mucho que piensen en esto que les digo, en estos pequeños consejos para acercarnos a la fe. Quiero cerrar con la siguiente reflexión. Vivimos en una época muy difícil donde estar en contacto con Dios o con la fe, ya sea la fe que sea, nosotros hablamos puntualmente de la católica apostólica romana, pero sea la fe que sea, es muy difícil. Hay mucho prejuicio en contra de las personas creyentes, de que te gusta ir a la iglesia, te gusta la misa, te crees un santo. Es muy interesante eso porque todos nacimos para ser santos. Todos, sin distinción, todos nosotros nacimos para ser santos. La idea que seamos santos es otra cosa, pero todos nacimos con la aptitud de serlo. Cuanto más nos acerquemos a la fe y a la caridad y a pensar en el otro, básicamente, tratar de pensar en el otro lo más posible, hacer algo para cambiarle la vida al otro, para bien. Vivimos en una etapa difícil para ser creyentes. A nivel social, mundial, internacional, pasan muchas cosas que son muy contrarias a Dios y a la fe. Pero bueno, tenemos que ser valientes. Tenemos que aceptar, no diría nuestra cruz, porque no es una cruz ser creyentes, pero sí aceptar con valentía esto que nos toca, que es ser creyentes en una época donde está mal visto creer en Dios. Quiero cerrar con este pequeño cuestionario de Pentecostés. Como ustedes saben, pasamos ya la etapa de Pentecostés y bueno, es una palabra medio rara. ¿Qué significa Pentecostés? Aquí les dejo un cuestionario, vamos a estar respondiéndolo en nuestra próxima catequesis, pero se los dejo para que lo vayan leyendo. Son 10 preguntitas muy fáciles, seguramente muchas se las acuerden de cuando iban al colegio o bueno, si siguieron toda la etapa de Pentecostés, yendo a misa y leyendo la palabra, bueno, lo van a tener mucho más fresco. Por hoy me despido, les agradezco muchísimo a todos los que me escucharon en esta catequesis inicial. Me ayudas mucho con tu like, suscribiéndote y déjame algún comentario si algo de lo que te dije te gustó, te sirvió, te resonó. ¿Y qué otras maneras conoces vos para acercarte a Dios? Queridos y queridas hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y que nos ayude a todos, porque tenemos un camino arduo por delante. Muchas gracias por escuchar.